Bueno, veamos el siguiente circuito. Este se compone de una fuente de 80 voltios. Tenemos acá una resistencia de 24, una de 32, una de 16 y una de 80. Lo primero que vamos a hacer es determinar los nodos. Entonces, bueno, por ejemplo acá tenemos una unión, tenemos todos esos elementos que llegan a esa unión y eso es un nodo. Bueno, el siguiente nodo que podemos reconocer es el siguiente. Acá tenemos esta unión, todo esto acá está unido, por lo tanto todo esto conforma un solo nodo. Y finalmente, estos dos elementos están unidos a través de este alambre y esto representa un nuevo nodo. Estos serían 3 nodos. Y finalmente nos queda este nodo de acá, al que van unidas las resistencias de 16 y 80 ohmios. En total tenemos 4 nodos. Bueno, la idea es calcular cada una de las corrientes y las diferencias de potencial que hay en cada uno de los elementos del circuito. Pero antes vamos a intentar reducirlo. Para esto vamos a mirar qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. Entonces observamos, por ejemplo, acá, que estas dos resistencias, la de 16 y la de 80, comparten un solo nodo y que no comparten el otro, ¿no? Y además a ese nodo no llega ningún otro elemento del circuito. Por lo tanto, estos dos elementos están en serie. Para observar cómo vamos a ir reduciendo el circuito, observemos el siguiente esquema. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito en el cual mostramos que esta resistencia está en serie con esta resistencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar por aquí, cortar por acá y entre esos dos puntos colocar la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente en ese caso? Tenemos que están en serie, por lo tanto es la suma de las resistencias y esto da 96. Entonces procedemos a cortar aquí y entre esos dos nodos, es decir, entre este y este, colocamos una resistencia de 96 ohmios. Bueno, así de esta manera, ¿no? Entre estos dos nodos, una resistencia de 96 ohmios. Bueno, lo que nos queda ahora es lo siguiente. Este nodo de acá, este nodo y este nodo. Pues ahora tenemos 3 nodos. Pero estas dos resistencias comparten un mismo par de nodos. Serían este y este. Por lo tanto, ellas se encuentran en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que entre este nodo y este nodo dejamos solamente una resistencia que va a ser el resultado de la resistencia equivalente entre estas dos que están en paralelo. Para ello, vamos a calcular la resistencia equivalente. En ese caso va a ser igual al inverso de los inversos de estas dos resistencias. En este caso tenemos que es el inverso de la suma de los inversos. Tenemos 1 sobre 96 más 1 sobre 24 y eso es igual a 19.92 ohmios. Perdón, 2 ohmios. Entonces ahora podemos entre este nodo de acá y este nodo colocar una única resistencia. Primero quitamos estas resistencias que están acá. Y entre este par de nodos, este y este, colocamos una única resistencia. Podría ser de la siguiente manera. Bueno, como se nota aquí, puedo ir desde cualquier punto de acá, de estos alambres o de estos cables, a cualquier punto por acá. Sin embargo, para fines estéticos podríamos colocar, por ejemplo, esa resistencia entre este punto y quitamos los sobrantes de la siguiente manera. Y su valor va a ser de 19.2 ohmios. Bueno, ahora tenemos un nodo por acá, tenemos este nodo acá y tenemos un nodo por acá.
Estas dos resistencias observemos que están en serie porque comparten el mismo nodo, es decir, no comparten el otro, y a ese nodo no hay ninguna otra resistencia o ningún otro dispositivo del circuito. Por lo tanto, estos dos están en serie y vamos a colocar ahora una resistencia entre este nodo y este nodo, cuyo valor es la suma de estas resistencias. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente. En este caso tendríamos 19.2 ohmios más 32 ohmios. Bueno, y eso nos da 51.2 ohmios. Cortamos entonces de acá hasta acá y colocamos allí una resistencia de 51.2. La resistencia la podemos poner entre cualquier punto entre estos alambres y este alambre vamos a colocarla sencillamente por acá. Así de esta manera y su valor sería 51.2 ohmios. Bueno, ahora sí se puede hacer un análisis bastante rápido de la corriente que pasa por la batería. Entonces, tenemos aquí positivo, negativo. Vamos a suponer que por acá sale una corriente I. Ese circuito ahora se compone simplemente de dos nodos, este y este. Bueno, suma de corrientes en este nodo hace que pensemos que por esta resistencia también pasa una corriente I, ¿no? Vamos a recordar que el nodo viene por todo esto y este nodo viene aquí por acá. Y resulta que si uno supone que hay una corriente, en este caso I, que entra al nodo, debe haber otra corriente que entre negativamente, es decir, que salga, de tal manera que I menos I nos dé 0. Bueno, una vez establecida o supuesta la corriente, la dirección de la corriente, automáticamente queda determinada la polaridad de la diferencia de potencial, ¿no? En este caso es esta de aquí, ¿no? Bueno, esa la podemos determinar muy rápidamente si hacemos suma de voltajes alrededor de la trayectoria cerrada, que es esta. Entonces tenemos menos 80 más 80 igual a 0. Bueno, por lo tanto, vamos a tener que podemos calcular de una vez la corriente I vía ley de Ohm. Tenemos entonces que la corriente en una resistencia es igual a la diferencia de potencial, que en este caso es 80, dividido entre la resistencia, que es 51.2. Y aquí el resultado es el siguiente: 1.56 amperios. Bueno, esto indica que por este circuito pasa una corriente de 1.56 amperios por la fuente. Devolvámonos entonces a nuestro esquema principal. Bueno, tenemos acá nuestro circuito original. Bueno, ¿para qué nos sirvió reducir el circuito? Reducir el circuito nos sirvió para hallar muy fácilmente la corriente que pasa por la fuente y esa corriente nos dio saliendo por el positivo y siendo 1.56. Si por acá pasan 1.56 que entran a este nodo, deben salir por acá. Entonces aquí tenemos 1.56 porque suma de corrientes que entran al nodo igual a 0. Si esta corriente entra por este lado de esta resistencia, sale por este lado y la diferencia de potencial sobre la resistencia queda ya determinada y el signo de la polaridad del voltaje también queda determinado. Ya podemos calcular, por supuesto, esa diferencia de potencial. Recordemos que la diferencia de potencial en una resistencia es simplemente R por I, en este caso 32 multiplicado por 1.56 y eso nos da aproximadamente 49.92 voltios. Entonces aquí tenemos 49.92 voltios. Bueno, acá vamos a tener alguna dificultad para poder calcular
cómo son nuestros valores por acá, por estas resistencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que por acá, por este lado de esta resistencia, está entrando una corriente que vamos a llamar, digamos, I sub 1. Y por acá, una corriente que se llama I sub 2. Esta corriente que está por acá pasa por acá y se decanta, que es I sub 1, a este nodo. Y suma de corrientes de este nodo debe ser igual a 0. Por lo tanto, es la corriente que sale por acá. También es I sub 1, que es la que termina entrando a la resistencia de 80. Y por acá sale I sub 1. I sub 2 entra por este terminal de esta resistencia y sale por esta de acá. Una vez supuestas esas cantidades, esas corrientes, quedan automáticamente determinadas las diferencias de potencial en cuanto a su polaridad en cada una de las resistencias. Entonces vamos a llamar por acá más menos B sub 1, por acá vamos a llamar más menos B sub 3 y por aquí vamos a llamar más menos B sub 2. ¿Cuál es la idea acá? La idea acá es utilizar la ley de Kirchhoff para calcular I sub 1 e I sub 2. Leyes de Kirchhoff junto con con la ley de Ohm. Entonces observemos lo siguiente. Tenemos esta trayectoria cerrada. Vamos a hacer suma de voltajes alrededor de ella. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a empezar, digamos, por acá, en esta dirección. Entonces tenemos menos B sub 2 más B sub 1 más B sub 3 igual a 0. Y vamos a poner esos voltajes en términos de las corrientes. Entonces tenemos que B sub 2 es igual a 24 I sub 2. B sub 1, que es este, es igual a 16 I sub 1. Y B sub 3 es igual a 80 por I sub 1. Y vamos a introducir estos valores acá, de tal manera que vamos a obtener una ecuación de corrientes. Tenemos entonces menos 24i sub 2 más 16i sub 1 más 80i sub 1 igual a 0. Bueno, aquí podemos hacer alguna reducción. Tenemos menos 24i sub 2 más 96i sub 1 igual a 0. Bueno, vamos a llamar la ecuación 1. Bueno, además de esta ecuación, podemos obtener otra ecuación en esta parte del circuito o en este nodo. Entonces vamos a hacer suma de corrientes en este nodo. Entonces tenemos 1.56 que entran acá, I sub 2 que sale por acá, I sub 1 que sale por este lado. Entonces, suma de corrientes que entran es igual a 0. Por lo tanto, tenemos 1.56 más no, ahora es menos I1 y menos I2. Y eso es igual a 0. A esa ecuación vamos a llamarla ecuación 2. Bueno, vamos ahora a despejar, puede ser I2 en favor de I1 en la ecuación 1. Entonces tenemos que de 1 obtenemos que menos 24 I2 es igual a menos 96 I1. Y de aquí obtenemos que I2 es igual a 96 entre 24 y 1. Y finalmente tenemos que I2 es igual a 4 y 1. Y podemos meter este resultado en la ecuación 2. Obteniendo lo siguiente. Entonces tenemos por acá 1.56 menos I sub 1 menos I sub 2. ¿Pero qué es I sub 2? 4I sub 1. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. 1.56 es igual a 5 y 1. Y finalmente, I1 es igual a 1.56 dividido en 5.
y eso aproximadamente es 0.32 amperes. Es decir, la corriente que pasa por acá es 0.32. Esa corriente I sub 1 es la misma que sale por acá y que entra por acá y sale luego por acá. Es decir, es la corriente que pasa por esta resistencia y por esta resistencia de aquí. Y ya estamos entonces listos para encontrar nuestra otra corriente, la corriente I sub 2. En este caso tenemos que I sub 2 de por acá es igual a 4 I sub 1. Esto hace que I sub 2 sea igual a 1.28 amperes. Con estos valores de corriente ya podremos calcular las diferencias de potencial en cada una de esas resistencias. Entonces, por aquí, la corriente I sub 2 vale 1.28. Vamos a reemplazarla por acá. Bueno, esto hace inmediatamente que podemos encontrar B sub 2. B sub 2 es igual a R por I2. En este caso sería 24 por 1.28. Y eso es aproximadamente igual a 30.72 voltios. Vamos a ubicarlo por acá. Bueno, y ahora tenemos el valor de I sub 1. Lo tenemos por acá, ¿no? Que es 0.32 amperios. Entonces, vamos a reemplazarlo por acá. Tenemos entonces 0.32 que salen de este nodo, 0 y 1.28 que salen y 1.56 que entran. Esta corriente es esta misma corriente. Bueno, ya con esto podemos calcular las diferencias de potencial. Entonces, por ejemplo, B sub 1 sería igual a R, en este caso sería 16 por I, en este caso sería 0.32 y esto nos da 5.12 voltios. Y en el caso de B3 tenemos que la resistencia es 80. 80 que multiplica a 0.32 y eso es aproximadamente igual a 25.6 voltios y vamos entonces a ubicarlos en el dibujo. Bueno, así de esta manera. Tenemos acá 25.6 y acá tenemos menos 5.12. Entonces, si hacemos suma de voltajes alrededor de la trayectoria cerrada, obtenemos menos 30.72 menos 5.12, perdón, más 5.12 más 25.6 y eso nos da 0. Bueno, finalmente tenemos montado acá el circuito en nuestro simulador. Tenemos acá nuestra fuente de voltaje, tenemos nuestras resistencias 24, 32, 16 y 80. Bueno, podemos observar la dirección de la corriente, ¿no? Entonces vemos que donde es más, digamos, rápido la corriente es mayor, ¿no? Fluye más rápido la carga. Observamos que acá es menor la corriente. Y podemos utilizar nuestros aparatos de medida para hacer las mediciones de la corriente y las diferencias de potencial. Vamos a medir primero la corriente que pasa por nuestra fuente. Para eso, entonces vamos a colocar nuestro amperímetro en serie con esta fuente de voltaje. Entonces en este caso tendremos esto por acá. Tenemos este alambre por acá, este cable por acá y este cable por acá y nos va a arrojar el valor de 1.56. Con esos dos valores de la fuente y de la corriente podemos calcular la resistencia equivalente. En este caso, nuestra resistencia equivalente del circuito sería igual a la diferencia de potencial, que es 80. Esta resistencia es la resistencia que se obtiene a nivel experimental o a nivel de simulador, ¿no? Dividido entre 1.56 y eso es aproximadamente igual a 51.3 ohmios, que era lo que aproximadamente obteníamos en el caso teórico.
Bueno, podemos medir también nuestra diferencia de potencial y eso lo hacemos con este aparatico por acá, ¿no? Entonces podemos medir, por ejemplo, la diferencia de potencial acá en estas terminales de la resistencia de 24, da 30, aproximado al valor al que teníamos. Por acá tenemos 50, aproximado al que nos dio teórico. Por acá tenemos 5 y por acá tenemos 25. Bueno, también podríamos medir las corrientes. Bueno, además de este amperímetro, que es de dos, digamos, de dos patas o dos terminales, tenemos este de acá que también es un amperímetro. Este tipo de amperímetros en la realidad pueden ser unas pinzas que hace que rodeen el alambre. Entonces rodean el alambre y miden la corriente. Esto vía un campo magnético, ¿no? La pinza funciona como una espira por la que se atraviesa una corriente y eso hace que se pueda medir la corriente que pasa por el alambre por el cual se pone, ¿no? De esta manera. Entonces 1.56 tenemos por acá. Por acá tenemos también 1.56, ¿no? Que es la misma que tenemos por acá. Bueno, por acá tendremos 1.25, 0.31 y 0.31, la que pasa por la de 80 ohmios. Entonces todos estos valores aproximados al que nos dio en el caso teórico.